¿Cuál fue el lugar más perturbador en el que estuviste? Mi compañero y yo almorzamos a la misma hora y nos encontramos en un pequeño área de descanso junto a una carretera del condado. Estábamos ventana con ventana, como siempre hacen los policías, charlando y comiendo. Me dijo que tenía las nuevas tiras de clavos, para detener vehículos que huyen, por si no lo sabían, y me dijo, venga, mira, tienen una manija de salida mejor. Me detuve un poco para poder bajarme junto a su maletero y me lo mostró. Admiramos el nuevo cachorro. No sé por qué demonios se dio cuenta, pero por alguna razón, había huellas humanas que se adentraban en la zona boscosa a nuestra derecha, a unos 5 metros. Justo después de donde empiezan los árboles hay una cerca de alambre de púas y la zona es propiedad provincial y no es accesible al público. La razón es que a unos 10 minutos dentro del bosque hay un antiguo pueblo minero abandonado. Avisamos por radio sobre posibles intrusos y nos adentramos en el bosque. Llegamos y este lugar parece sacado de un episodio de Looney Tunes donde Bugs Bunny y Yosemite Sam se enfrentan a la fiebre del oro de Klondike. Solo que es espeluznante y, bueno, vacío. Las vías conducen a la mina. Claro que sí. ¿Por qué no? Llegamos a la entrada de la mina y entramos como si fuéramos los dueños. Hay un montón de cadenas viejas y cosas colgando del techo de la cueva, y huele a amoníaco de orina de animal. Un montón de antiguas estaciones de construcción de madera esparcidas por todas partes. Escalofriante. Sí, bueno, entonces encendimos las linternas y ambos casi nos cagamos encima. Había 4 maniquíes con atuendos nativos americanos en semicírculo alrededor de una tarima con una especie de cráneo bovino y un montón de madera carbonizada y demás por ahí. Los maniquíes tenían ojos pintados y cosas así. Eso sí, no había gente alrededor. Te garantizo que el chirrido que oímos era del viento que pasaba por una grieta en la pared de la cueva, pero los dos, de nuevo, nos asustamos. Decidimos, al carajo con esto, el turno de día puede con esta porquería. Siguiente historia. Forest Haven es un manicomio abandonado en Maryland. Está prohibido el paso y, técnicamente, está patrullado por guardias, pero en realidad es muy fácil entrar. Estuve allí hace 2 semanas con mi pareja, explorando y tomando fotos. Hay 22 edificios en la propiedad, todos completamente abiertos y abandonados, cubiertos de tejas del techo derrumbadas, vidrios rotos y grafitis. Todavía hay muebles en algunas habitaciones, y si te adentras lo suficiente en la propiedad, aún puedes encontrar historiales médicos de pacientes que se dejaron cuando cerraron. De hecho, encontramos una pila de expedientes de pacientes en una habitación oscura y sin ventanas. Fue surrealista leer sobre un hombre con retardo mental severo y antecedentes de esquizofrenia que habla sin parar. Este paciente tenía un resumen manuscrito de una página por cada año que había estado en el hospital, y todos empezaban igual. Kenny es un hombre blanco de casi 45 años con retraso mental severo y antecedentes de esquizofrenia. Lleva 5 años en Forest Haven. Solo la edad y la duración cambian de una página a otra. La primera está fechada en 1973, y la última página de su expediente es un folleto conmemorativo impreso que muestra que falleció en septiembre de 1990. Se ordenó el cierre del centro en 1974, pero no cerró sus puertas hasta 1991. En su último año de funcionamiento, hubo 9 muertes en el manicomio. Kenny fue una de ellas. ¿Lo más escalofriante? El paciente cuyo expediente abrí por casualidad, en medio de una pila de archivos húmedos y mohosos, sentado en la esquina de un escritorio derrumbado en una habitación interior de un sótano abandonado, compartía el mismo nombre y segundo nombre que mi pareja. Una coincidencia rara y escalofriante en un lugar frío, húmedo y escalofriante. Siguiente historia. Forest Haven, el lugar más aterrador en el que he estado. Los historiales clínicos desparramados por el suelo también tienen nombres y fechas hasta 1995. También hay viales de sangre viejos y agujas por todo el suelo.
Es un campus grande y algunos edificios son mucho más espeluznantes que otros. Puedo confirmar que no se supone que estés allí. Nos colamos por el bosque a 1,5 kilómetros del puesto de guardia. Además, sigue siendo un campus activo. Empezamos en el edificio principal, con los dormitorios y los quirófanos, lo cual no estaba tan mal. El crematorio daba un poco de miedo. Luego pasamos a unos edificios tipo aula. Las oficinas de administración y las clínicas fueron lo más horrible que he visto en mi vida. Definitivamente, la sensación de no deberías estar aquí. Hay un edificio de administración y clínicas que, por alguna razón, está muy bien alambrado. No me apetecía entrar. Mi pareja y yo nos pusimos más cautelosos y nos asustamos más cuanto peor se volvían los edificios a los que entrábamos, y creo que en algún momento dejé de tomar fotos porque me distraía demasiado esa sensación inquietante. Terminamos asustándonos cuando creímos oír una voz a lo lejos y corrimos por el bosque 1,5 kilómetros de vuelta. Ni siquiera estábamos seguros de si habíamos salido por donde habíamos entrado. Un dato curioso, de camino a casa, nos sentamos en silencio y pensamos, oye, no volvamos a hacer eso. Justo cuando un panel debajo de mi coche se rompió y empezó a rozar el suelo. Lo arreglé con un alambre y al día siguiente, mis frenos fallaron en la autopista y casi se apagan. No soy supersticioso, pero creo que me maldijo Forest Heaven. Siguiente historia. Somos una familia de Oriente Medio. Mi padre dejó su país natal y huyó a Arabia Saudita para trabajar allí. Regresó tras ganar algo de dinero, se casó allí y regresó a Arabia Saudita con su esposa. Mi madre dio a luz a su primer hijo a principios de los 90 y luego tuvieron otros 3 hijos a finales de los 90. 3 hijos y una hija. Yo era el menor. Vivíamos en un anexo, un apartamento en la parte superior del edificio que ocupa alrededor del 25% del techo del edificio. El resto del techo es una gran área llena de satélites de televisión y otros aparatos. Mis padres fueron bastante discretos sobre todas las cosas turbias que sucedían en ese apartamento hasta que crecimos y se volvieron más abiertos al respecto. El apartamento tenía 3 dormitorios, una sala de estar, 2 baños, un ático de madera muy pequeño y una pequeña cocina. Solía dormir en una litera con mi hermano mayor arriba, hasta que me pidió que cambiara con él, y al principio me gustó, pero luego me di cuenta de que mi hermano no cambiaba conmigo sin razón. Después de un tiempo, cada vez que nos acostamos todas las noches, alrededor de las 11 de la noche, sigo escuchando un ruido en la escalera de la cama, como si alguien la estuviera subiendo. Nunca tuve el coraje de mirar. A veces también sentía la presencia y la presión de alguien sentado en la cama, pero para entonces había desarrollado esta técnica en la que simplemente me cubría todo el cuerpo con la manta y me obligaba a dormir. Se lo dije a mi madre y ella dijo, no hay nada, solo sé un hombre de verdad y duerme. También escuchaba a los niños reír en la sala de estar, que está al lado de nuestro dormitorio, pero aprendí a ignorar esas voces y finalmente dejaron de molestarme. Recuerdo algunas noches en las que los vecinos tocaban a nuestra puerta a las 3 de la mañana y le pedían a mis padres que no nos dejaran montar nuestras bicicletas en el techo porque los molestaba. Mis padres se disculparon con ellos, aunque todos estábamos dormidos y no había nadie en el techo montando sus bicicletas. Sabía que algo andaba mal en ese lugar cuando noté que nuestras bicicletas estaban en diferentes lugares del techo a la mañana siguiente, y no había forma de que alguien pudiera ir al techo y jugar porque la puerta estaba cerrada con llave y la única persona que tenía los candados era mi papá. Mis hermanos también sabían esto, pero no me lo dijeron porque era el más pequeño y no querían asustarme. Nos mudamos de vuelta a nuestro país porque mi padre quería emprender allí y nos quedamos 3 años. Fue entonces cuando decidió que debíamos volver a Arabia Saudí. Nos costó muchísimo encontrar apartamento y el nuestro ya estaba alquilado a una pareja. Había un apartamento vacío en el primer piso del mismo edificio y mi padre lo alquiló porque era el más cercano a su taller. Pensé que esta vez todo iría bien, pero al contrario, fue mucho peor que en ese anexo.
Después de solo una semana, me desperté sobre las 4 de la mañana con el sonido de la oración del Fajr, oración del amanecer, y, en cuanto abrí el ojo, había alguien sentado a mi lado. Llevaba ropa desgastada, unas gafas rotas y la camisa llena de manchas de sangre. Se frotaba las manos en mi manta. Lo miré y sonrió. Fue el momento más aterrador de mi vida. Sentí que me iban a matar o algo así. No era parálisis del sueño, créeme, conozco la diferencia. Eché la cabeza hacia atrás y probablemente me desmayé hasta la mañana siguiente. Cuando se lo conté a mi madre, me dijo que solo había sido una pesadilla. En fin. Nadie en la escuela me creyó, era como algo gracioso que hicieran, hacerme hablar de lo que había visto, solo para reírse. Al día siguiente me desperté exactamente a la misma hora. Esta vez no había nadie en mi cama, pero vi a un chico con ropa gótica rara junto a mi hermana, jugando con su pelo. No he visto nada más después de eso, pero siempre oía a la gente hablar en la habitación, más bien silbidos y silbidos. A veces alguien me respiraba en los oídos mientras dormía, a veces me quitaban la almohada. Pero nada más. Nunca nos hicieron daño de verdad. Me parece divertido hablar de ello ahora mismo. Mi hermana era amiga, más o menos, de la hija de nuestra vecina, iba con ella al colegio. Me contó cosas escalofriantes sobre su familia, cosas a las que no les presté mucha atención en aquel entonces porque era pequeña, y creo que tenían algo que ver con todas estas cosas turbias. Nunca cerraban la puerta de su apartamento. Siempre está abierta. Siempre. Mi hermana también me contó que una vez vio a su amiga bañándose con la ropa puesta. Y siempre olía fatal. También me dijo que a veces la cerradura del baño de nuestro apartamento estaba abierta cuando ella se estaba duchando. Mi hermano mayor dijo que solía ver a mi mamá deambulando por la casa mientras estaba casi seguro de que ella dormía en el dormitorio. Y cuando le preguntaba, ella decía que estaba dormida. Mi otro hermano dijo que una vez vio 2 sombras bailando en la pared de la sala. Mi madre me habló de ello hace unos años y me dijo que a veces nos vigilaba mientras dormíamos y luego nos veía jugando en la sala al mismo tiempo. También dijo que cada 2 meses le pedía a mi padre que comprara tazas y vasos nuevos porque se perdían sin motivo. Dijo que nunca supo qué estaba pasando, y mi padre tampoco. Pero no querían contárselo porque no querían que tuviéramos miedo, mi padre no podía permitirse mudarse a otro lugar. También dijo que algunas de las cosas aburridas de mi hermana estaban esparcidas por la casa. Me contó que una vez vio a un hombre con una barba larga en el pasillo y que corrió a su dormitorio y cerró la puerta con llave hasta que mi padre regresó del trabajo. Ella también me dijo que cuando ella estaba en el hospital, antes de dar a luz, mi papá se despertó y encontró a otra mujer a su lado, dijo que ella lo besó y le dijo que lo amaba, cuando mi papá le preguntó quién era ella. Ella simplemente salió de la habitación y él nunca la volvió a ver. Eso es todo lo que recuerdo ahora mismo. Vivimos en países diferentes y rara vez nos vemos, pero cuando lo hacemos, hablamos de ello y nos reímos como si fuera algo gracioso. Nunca supimos qué estaba pasando, pero fue toda una experiencia. Siguiente historia. Ernestine and Jesus en Memphis. Antiguo bar de blues donde Ray Charles tocaba en su época y que antes fue un burdel, regentado por 2 hermanas, Ernestine y Hazel. Más tarde, descubrimos que el lugar está embrujado. Tomamos unas cervezas y comimos posiblemente la mejor hamburguesa artesanal que he probado nunca. Nos aventuramos a subir la planta superior, que aún parecía una antigua pensión con paredes y techos de madera oscura. Estaba oscuramente iluminada, con habitaciones vacías llenas de luces tenues de colores, pianos rotos, rocolas, muebles raros, escritorios rotos, etc. El baño de arriba tenía una bañera con patas y una sola bombilla roja, parecía la escena de un crimen. Estábamos achispados, pero aún me sentía un poco incómodo allí arriba. Había una puerta cerrada y se notaba que había alguien dentro. Supuse que era la oficina o algo así. Al final del pasillo había un bar en el piso superior donde nos relajamos un rato y nos fuimos poco después.
Unos meses después leí que el propietario, que vivía arriba, y probablemente era a quien vi en esa habitación de arriba, se suicidó en esa misma habitación. Era un lugar muy lindo, pero probablemente no volveré allí nunca más. Siguiente historia. Tenía un amigo que se ganaba la vida limpiando y vendiendo casas embargadas. Una vez me llevó a una casa que tenía que fotografiar para el banco después de que entrara en ejecución hipotecaria. Desde el momento en que llegamos, fue inquietante. Estaba en la zona de una estación de esquí y el barrio era adinerado, pero una vez dentro, quedó claro que había sido utilizada como una especie de pensión para el personal del resort. Números fuera de las puertas de cada dormitorio, armarios grandes / espacios extraños convertidos en dormitorios. El lugar estaba sucio, con bolsas de basura negras por todas partes, cajas de pizza, botellas de alcohol, claramente como una casa de fiestas para el personal, pero recientemente abandonada. En un momento dado, estaba en la planta baja y mi amigo en el sótano, cuando de repente me dio un escalofrío. Estaba en la cocina y había un baño al lado con la puerta cerrada, y de alguna manera supe que había alguien escondido allí. En ese mismo instante, mi amigo me llamó al sótano, donde había encontrado un rincón trasero convertido en otro dormitorio. Había un televisor encendido, con estática, y un cuchillo de cocina en una caja junto al colchón. En ese momento me paré justo detrás de mi amigo de 1,93 metros y 136 kilogramos y le dije que teníamos que largarnos de allí. Estoy bastante seguro de que la casa estaba siendo utilizada como una pensión ilegal para trabajadores indocumentados del resort, y honestamente me sentí mal por el chico aterrorizado que todavía estaba sentado en el sótano, pero seguro que no quería encontrarlo. Siguiente historia. Fui con mi familia a ver a Angkor Wat, un templo enorme, una auténtica maravilla, que creo que salió en Tomb Raider, y paramos en el centro para comer algo con nuestro guía. Nos alejamos del guía para explorar un poco y se nos acercó una chica, de 15 a 16 años, que llevaba lo que parecía ser un niño pequeño dormido. Nos pidió que compramos leche para su bebé y le hicimos caso porque, bueno, los bebés necesitan alimento. Justo cuando estábamos a punto de entrar a la tienda, nuestro guía nos vio y nos dijo que subiéramos a su coche. Lo usábamos para ir y volver de varios templos. La chica empezó a gritarnos groserías, tanto a nosotros como al guía, y nos subimos a nuestro coche. Empezó a golpear las ventanas, sin dejar de gritar, después de cerrar la puerta, y, sorprendentemente, el niño seguía despierto. Le preguntamos a nuestro guía qué había pasado y nos contó lo siguiente. Al parecer, en Camboya, y en otros países, las bandas se benefician no solo del tráfico sexual infantil, sino también de una forma de tráfico por compasión. Toman a un niño pequeño y lo drogan para que parezca que está dormido, luego, se lo entregan a una niña que mendiga comida, dinero, etc., y se hace pasar por su madre. Luego, se lo entrega a otra niña que repite el acto. Hacen esto hasta que el niño despierta, lo alimenta y luego vuelven a empezar. A medida que los niños crecen, se les enseña a intentar vender cosas a los turistas. Si no cumplen con la cuota, a veces pierden extremidades, dedos, manos, brazos, piernas, y luego cuentan la historia de cómo pisaron una mina terrestre vieja. Esto es posible, ya que el país aún se recupera del impacto de Pol Pot y aún hay minas terrestres desenterradas, pero el problema es que menos del 1% están cerca de la ciudad principal, Angkor Wat, donde se encontraba la mayoría de estos niños. Nos quedamos impactados, como mínimo, parecía un poco inverosímil, pero ¿qué otra cosa íbamos a creer? Investigamos en internet y encontramos información sobre la trata de personas, pero poco sobre el intercambio de niños pequeños y la mutilación infantil. Cuando fuimos al pueblo al día siguiente, con nuestro guía, ¿qué vimos? Al mismo niño que le pasaban a otra niña, todavía inconsciente, todavía con la misma ropa. Definitivamente escalofriante. Me encantó Angkor Wat y me pareció precioso, pero no pienso volver pronto. Siguiente historia.
En el instituto, mis amigos y yo íbamos a explorar el hospital psiquiátrico estatal abandonado de la zona. Las habitaciones daban un aire espeluznante por el estado de deterioro en el que se encontraban. Había muchos grafitis, con cosas como 666 y nombres de grupos musicales, Tool, Marilyn Manson, pintados con aerosol en las paredes. Los grafitis no daban miedo, solo eran marcas de otros adolescentes. A veces encontrábamos casquillos de bala esparcidos por el suelo. Sin embargo, la zona más escalofriante que vi fueron los túneles subterráneos. Un guardia de seguridad nos pilló en la propiedad y nos dijo que volviéramos media hora después de que los agentes hicieran su ronda. Nos encontramos con él y nos condujo a los túneles que el personal usaba para desplazarse entre los edificios. Solo recuerdo lo oscuro que estaba y él era el único con linterna, ya que en aquella época los celulares eran bloques Nokia. La otra parte escalofriante fue cuando nos llevó a dar una vuelta por la propiedad en su Dodge Caravan con su gato dentro. Había comida seca por todo el suelo. Aunque no pasó nada malo, siempre suena como la creación de una película de terror.